Bien, ¿cómo están? Hoy la clase de hoy va a girar en torno al concepto de paradigma, un concepto que fue elaborado por Thomas Kuhn en su famosa obra La estructura de las relaciones científicas. Esto que, que marcó una nueva forma de comprender cómo funciona la ciencia, cómo se desarrolla y por qué unas teorías triunfan y otras no, por qué unos científicos son capaces de llevar adelante sus proyectos de investigación y otros no. Pero antes de entrar en el concepto de paradigma, vamos a repasar bien los dos contextos. El contexto de justificación, que es el contexto bajo el cual la epistemología explicaba cómo funciona la ciencia, que temporalmente lo podemos contextualizar en la primera mitad del siglo XX, y luego estaría el contexto de descubrimiento, que vendría a desarrollarse principalmente a partir de la obra de Kuhn, a partir de los años 60. El contexto de justificación también está encuadrada dentro de lo que se denomina la concepción ideal, que era un grupo de filósofos, lógicos, matemáticos, se consideraban que eran neopositivistas, porque además de seguir los lineamientos del positivismo de Comte, positivismo desarrollado en el siglo XIX, utilizaban la lógica como un instrumento epistemológico para poder responder a las preguntas: qué es la ciencia, cómo se desarrolla, cómo avanza, cuáles son sus métodos. Para estos autores, la ciencia es objetiva, progresa, un poco la concepción que nosotros tenemos de ciencia, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchos anuncios que dicen, bueno, este producto está comprobado científicamente. Así como diciéndonos que, bueno, por el hecho de que está comprobado científicamente, es un producto bueno, verdadero, de calidad. Aunque puede ser una cuestión puramente de marketing, que en un anuncio te digan que un producto es comprobado científicamente, no quiere decir que realmente lo sea, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea, se piensa que también si la ciencia es objetiva, pues los científicos también son objetivos, ¿no? Y, y lo que hace la ciencia es comprobar, verificar, refutar los enunciados, ¿no? Y esos enunciados vienen expresados mediante hipótesis, teorías, y esos enunciados tienen que ser enunciados observacionales, es decir, enunciados que nosotros los podamos comprobar con nuestros sentidos o mediante instrumentos. Entonces, para el caso del Círculo de Viena, eh, el objetivo de la ciencia es verificar, comprobar verazmente que nuestra hipótesis es verdadera, o al menos es altamente probable que sea verdadera. O en el caso de Popper, lo que hacemos es, o lo que según Popper lo que hace la ciencia es buscar un absurdo, buscar una contradicción. Que eso lo que haría sería rechazar la teoría y buscar una nueva teoría. Y los métodos que se utilizarían para el ciclo de Viena sería un método inductivo, es decir, que partimos de los casos particulares para poder construir una teoría. Es decir, yo veo un cine negro, veo otro cine negro, veo otro cine negro, veo otro cine negro, entonces puedo concluir que todos los cines son negros. Y en el caso de Popper, pues él habla del método hipotético deductivo. Lo que hacemos es partimos de una hipótesis y le comprobamos si es verdadera o es falsa. Si es falsa, entonces rechazamos la hipótesis. Y después del contexto de justificación, principalmente a partir de la obra de Thomas Kuhn, se empieza a desarrollar el contexto de descubrimiento. Esto quiere decir que a la hora de explicar cómo funciona la ciencia, ya no es tan importante eh, lo que es las formulaciones lógicas, ¿no? Sino que lo que es importante es el contexto histórico, social y cultural. Y muchas teorías han sido avaladas, o muchas hipótesis han construido teorías precisamente porque se han desarrollado en contextos determinados.
Y por el contrario, aquellas teorías que, por ejemplo, estaban muy avanzadas a su época, entonces esas teorías o esas hipótesis quedaban en el olvido, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos de esos tipos de casos, ¿no? Entonces, para, para estos autores, el contexto histórico, social, cultural va a ser muy importante para, para poder explicar cómo funciona la ciencia realmente, ¿no? Es decir, que la ciencia no es un producto que está ajeno a la sociedad o ajeno a la política o ajeno a la ideología, sino que la ciencia es un fenómeno social porque se construye en sociedad. Los científicos no salen de la sociedad para construir ciencia, sino que son seres humanos que con sus valores, con sus creencias, con sus ideologías, y queramos o no, eso siempre influye. Y lo que también es importante es que las teorías no surgen, a veces pensamos que no, es que surgen de un individuo, no, sí, las teorías surgen de un individuo, pero son avaladas por toda una comunidad, que es la comunidad la que al final va a tener la última palabra para decir, bueno, sí, esto es una teoría, sí, bien, bien, vale, bien, aceptamos este modelo, aceptamos estos experimentos y damos por verificada esta hipótesis y se puede transformar en teoría. Entonces la comunidad científica es la que va a certificar y la certifica de muchas maneras. Por ejemplo, cuando eh, uno, eh, un científico publica sus descubrimientos en una revista, eso ya es un aval, un reconocimiento, porque la evaluación de los artículos para que sean publicados en una revista son también por pares, ¿no? Por pares ciegos. Par ciego significa que la persona que va a evaluar el artículo eh, no conoce a los autores. De esa manera, para que no haya, que, si son conocidos o son desconocidos, no influya, ¿no? Influya en lo que es en la validación. Y, y eso es importante, ¿no? Porque esta validación comunitaria es importante porque ofrece ciertas garantías, pero también a veces es un inconveniente, ¿no? Y un claro ejemplo es un poco lo que sucedió con la datación del poblamiento humano en América, que hasta hace poco se pensaba que fue hace unos 13.000 años, que hace 13.000 años que llegaron las primeras personas humanas a América, por lo que es por el estrecho de Bering. Sin embargo, hay una serie de descubrimientos, como es el caso de Monteverde, que está en el sur de Chile, que las dataciones arqueológicas de los productos que se han encontrado se sitúan entre los 14.000 y los 18.500 años atrás. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que estos descubrimientos, cuando se presentaron a varias revistas, las revistas los rechazaban. ¿Por qué? Porque la datación que se ofrecían de esos instrumentos y de esos objetos humanos eh, contradecía o ponía en crisis la concepción validada por la academia, por la ciencia, ¿no? Que está en 13.000 años. Entonces, decía, bueno, si la comunidad científica dice que los primeros seres humanos llegaron hace 13.000 años, esos objetos no pueden tener tanta antigüedad. Por tanto, esos artículos que ofrecían esos descubrimientos sistemáticamente han sido rechazados y lo que cuentan los científicos, que en este caso les costó 20 años poder convencer a la comunidad académica para que cambiase esa datación, ¿no? Y ahora la datación está mucho más dilatada. Otro ejemplo es la historia del éter, que ha sido considerado hasta principios del siglo XX como el quinto elemento. Y bueno, todos los experimentos que se empezaron a hacer en el siglo XIX y principios del siglo XX, pues indicaban que el éter no existía, pero sin embargo los científicos estaban tan convencidos y el éter formaba parte de su cosmovisión, formaba parte del paradigma de la concepción de nuestro sistema solar. Entonces el éter era fundamental para poder explicar la transmisión de la luz. Y entonces, pues bueno, uno de los razonamientos que hizo famoso Einstein fue decir, bueno, si todos los experimentos nos dicen que el éter no existe, tendremos que concluir que el éter no existe.
Sin embargo, a pesar de las evidencias o a pesar de la falta de evidencia de existencia de éter, hubo muchos científicos que siguieron aceptando su existencia, aunque no había forma de poder comprobar su existencia. Luego ya vino Einstein con su teoría general de la relatividad y ya demostró bueno, que la luz es una constante y por lo tanto ya no necesitamos el éter para poder explicar lo que es su transmisión. Y ya sea una constante, pues la luz eh, eh, va a la misma velocidad, prácticamente a la misma velocidad en vacío o en el aire. Sin embargo, en el agua ya hay, varía un poco. Entonces, como definición de paradigma, eh, y esta es una definición de Thomas Kuhn, un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica comparten, y recíprocamente una comunidad científica consiste en hombres que comparten un paradigma. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Una comunidad científica construye el paradigma y el paradigma es lo que le va a dar identidad a dicha comunidad científica. ¿Pero qué es lo que comparten? Es un poco lo que antes he explicado. Comparten elementos ontológicos, eso tiene que ver con la concepción del ser, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros podemos, si nosotros pensamos que somos creaciones de Dios, pues difícilmente, difícilmente podamos aceptar el modelo que ofreció Darwin. También tenemos elementos epistemológicos de cómo construir el conocimiento. Entonces, cada paradigma pues, va a ofrecer eh, unos instrumentos epistemológicos determinados y también metodológicos. Cada paradigma te ofrece cómo hacer ciencia y también ética, qué es lo que podemos investigar y qué es lo que no podemos investigar. Y todo esto en diversos contextos históricos, y eso es importante en los contextos históricos, porque si nosotros ofrecemos una hipótesis que es muy avanzada en nuestra época, generalmente sea rechazada. Entonces, todos estos elementos, incluyendo el contexto histórico social donde se van desarrollando estos paradigmas, son los que van a configurar la forma en la cual nosotros vemos el mundo. Entonces, dentro de un paradigma tenemos tres grandes dimensiones, como la comunidad científica, los consensos y la cosmovisión. La comunidad científica crea el consenso y ese consenso nos ofrece una forma determinada de ver el mundo, que a su vez esa forma determinada de ver el mundo es lo que le va a dotar de identidad a dicha comunidad científica. Entonces, tenemos una comunidad científica que apuesta por el creacionismo, esto quiere decir que nosotros somos creaciones de Dios. Y habrá otra comunidad científica que dirá, no, que a Dios no hace falta meter a Dios en estas cosas. Pero, vamos a explicarlo por la teoría de la evolución. Entonces, pues es un círculo cerrado el concepto paradigmático. Entonces, cuando esos consensos empiezan a romperse, cuando hay científicos que empiezan a poner en duda algunos elementos que están presentes en esa comunidad científica, se empiezan a crear crisis, a crear grietas, científicos empiezan a salirse de esa comunidad científica hasta que al final son aceptados por la comunidad científica y por lo tanto eh, se instala un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo. Teorías rechazadas por el contexto, pues hay muchas a lo largo de la historia de la ciencia. En el caso de Occidente, y si nos remitimos a las concepciones cosmológicas, de nosotros cómo vemos el mundo, qué lugar ocupa nuestro planeta en el universo, pues tenemos casos muy claros, como por ejemplo el caso de Hipatia de Alejandría, que era una mujer científica, filósofa, matemática, del siglo V. Del siglo V, tengo que decir que ya eh, el cristianismo ya estaba expandiendo por Europa, norte de África, Asia Menor, estaba expandiendo, aún no había llegado el Islam. Y entonces, en un contexto cristiano, pues decir
que el centro del universo es el Sol y no es la Tierra, pues era contradecir las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, aunque desde un punto de vista argumentativo o desde el contexto de justificación, el modelo de Hipatia era muchísimo mejor que el de sus contemporáneos, era mucho más racional, más explicativo. Sin embargo, no fue aceptado por cuestiones ontológicas, en el sentido de que como una mujer va a poder revolucionar la concepción del universo. Eh, y entonces, pues, su teoría fue rechazada. Y eso que fue una concepción muy avanzada, sobre todo recordando que fue en el siglo V, que no había telescopios, que no había una instrumental, y ella con su observación pudo incluso deducir que el movimiento de los planetas era elíptico, no era circular, ¿no? Entonces, tuvo una concepción muy similar a la que luego la desarrolló Kepler ya en el siglo XV. Tenemos a Giordano Bruno, otro autor que acabó en la hoguera con la Inquisición, y también tenía concepciones muy interesantes del universo. Para Giordano Bruno el universo era infinito, había mundos infinitos, y para él era absurdo pensar que Dios en su perfección solo pudiese crear un mundo, ¿no? Un mundo habitado por seres humanos. Entonces, no, si Dios es perfecto, no puede crear solo un mundo, sino la creación de mundos tiene que ser infinita. Entonces, este tipo de ideas no estaban fuera de lugar en el contexto histórico, social y cultural, entonces la Inquisición lo condenó a la hoguera. Y algo parecido, al final no fue tan drástico como el de Giordano Bruno, pero sí que fue condenado por la Inquisición Galileo Galilei, que una de sus famosas frases en su juicio fue que la Iglesia tiene razón, ustedes tienen razón, pero sin embargo la Tierra se mueve, se sigue moviendo. Y entonces también Galileo Galilei fue, fue condenado por la Iglesia, no fue aceptado, pero una de las grandes rupturas de inicios de la modernidad, final del Renacimiento, inicios de la modernidad, con la cual ya resquebrajó tanto el modelo heliocéntrico que a partir de Galileo Galilei ya se empezó a instaurar poco a poco, y ya de una manera mucho más decisiva, y sobre todo gracias a los descubrimientos de Galileo Galilei, la teoría heliocéntrica, aquella teoría en la que el Sol ocupa el centro de nuestro universo. Y hoy en día, pues, teorías o hipótesis que son rechazadas por el contexto, pues tenemos el creacionismo, que si bien era la teoría fuerte en la Edad Media, hoy en día es la teoría débil, que sigue habiendo gente que cree en esa concepción de que no somos creación de Dios y el mundo se creó hace 10.000 años. Están los terraplanistas, también hay una vinculación estrecha entre el creacionismo y terraplanistas, porque detrás está algunas sectas del cristianismo. Entonces, dentro de sus postulados ontológicos, lo que dice la Biblia es verdad, y por lo tanto la ciencia contradice lo que dice la Biblia, y por lo tanto no hay que creer a la ciencia, sino que hay que creer o hay que tener más fe en lo que es en los textos sagrados. Una teoría también bastante extravagante, la teoría de los astronautas ancestrales, que más o menos argumentan de una manera similar como todo aquello que nosotros no podemos explicar cómo se pudo construir, o como por ejemplo ponerse las pirámides, pues bueno, pues como no sabemos cómo lo pudieron construir, pues lo construyeron los extraterrestres, ¿no? Pues supuestamente serían ellos los que tenían una tecnología tan avanzada como para hacer ese tipo de construcciones. Sin embargo, no hay ninguna... Sí, el hecho que yo no pueda demostrar que un ser humano haya podido construir una pirámide no quiere decir que la hayan construido los astronautas. No hay ningún tipo de evidencia con la cual nosotros podamos saber a ciencia cierta de que realmente fueron construidos por los astronautas. Realmente no se sabe cómo se construyen las pirámides, pero no por ello podemos decir cualquier cosa. Y hoy en día una de
de las teorías que son rechazadas por la ciencia y además tienen un riesgo bastante serio es el dióxido de cloro como para curarse uno del COVID. Pero ya veo varias personas que ya han fallecido por un uso indebido de esa sustancia que es tóxica. Y bueno, realmente en estos casos, pues bueno, la comunidad no acepta ningún tipo de este tipo de concepciones, ¿no? Uno de los conceptos más importantes también del modelo epistemológico que ofrece Thomas Kuhn es el concepto de ciencia normal. Y ciencia normal es cuando un modelo científico está instaurado, que es un paradigma. Entonces, antes de que se constituya la ciencia normal, pues surge una serie de hipótesis. Cuando estas hipótesis empiezan a ser aceptadas por la comunidad científica, se instauran, dejando atrás las teorías previas, y esas nuevas hipótesis se transforman en teoría y se constituye la ciencia normal. La ciencia normal es la que impera en un contexto, en un momento histórico determinado. Entonces, dentro de esta ciencia normal se hacen experimentos, se empiezan a surgir anomalías, resultados que ya no concuerdan con lo que dice dicha teoría, y entonces surge una nueva crisis, y de ahí surge una nueva revolución, y esa ciencia normal podemos decir que fallece y se instala otra ciencia normal. Entonces, principalmente cuando se instala el paradigma, es decir, la ciencia normal, las investigaciones, muchas investigaciones, lo que hacen es siguen buscando lo que se construyen hipótesis a partir de ese paradigma, a partir de esa teoría. Bien, este es un esquema, lo tenéis en los apuntes, de cómo los paradigmas se van instaurando mediante revoluciones. Aparece un paradigma, ese paradigma entra en crisis porque aparece una serie de anomalías. Esas anomalías, una vez que empiezan a ser aceptadas por la comunidad científica, desecha el paradigma anterior y instala el nuevo paradigma, instalándose la ciencia normal. Entonces, según Kuhn, la ciencia se va desarrollando de una manera paradigmática, a partir de revoluciones. Entonces, podemos ver lo que es en el ámbito de la astronomía, que en la Edad Media predominaba el paradigma teológico medieval, que era la Iglesia la que ostentaba el poder sobre el conocimiento, y por lo tanto la ciencia normal seguía o se regía bajo el modelo de Ptolomeo y Aristóteles, ¿no? La Tierra era el centro del universo. Sin embargo, hubo una serie de científicos que empezaron a detectar una serie de anomalías. En este caso, la principal anomalía a la hora de observar los astros, de mirar el cielo, observar el firmamento, la producción de los planetas, que en momentos determinados ofrecían movimientos retrógrados, movimientos extraños. El movimiento de los planetas en el firmamento no era perfecto, no era circular. Entonces se empezó a generar una serie de anomalías que pues, se empezaron a crear modelos matemáticos para poder explicar por qué se producían esas anomalías. Entonces Copérnico descubrió que si en vez de que el planeta Tierra estuviese en el centro, si nosotros colocamos al Sol en el centro, entonces matemáticamente era muy fácil de poder predecir dichas anomalías y poder explicarlas bajo un modelo matemático relativamente sencillo. Kepler siguió esta línea de investigación y entonces también veía que los movimientos circulares de los planetas también ofrecían una serie de anomalías, y entonces vio que si en vez de pensar de que el movimiento de los planetas alrededor del Sol tenían un movimiento circular, colocó en su lugar lo que es una elipse, y vio que era mucho más fácil de predecir y explicar matemáticamente bajo sus tres leyes del movimiento de los planetas. Y luego ya vino Galileo, y ya Galileo asentó los bases y los fundamentos del modelo heliocéntrico, ¿no? El Sol
es el centro del universo, o al menos de nuestro sistema solar. Entonces, estos tres autores Fueron los que hubo más también, los que sentaron la crisis del paradigma medieval, y a partir de los descubrimientos de Galileo, ya, aunque él fue condenado por la Inquisición, por la Iglesia, ya se instauró el modelo heliocéntrico. Entonces, según Thomas Kuhn, y a la hora de hacer un análisis histórico de todo el proceso del modelo, del paradigma geocéntrico al paradigma heliocéntrico, pues se dio cuenta que esto fue, o la instalación de los paradigmas, es a modo de una revolución. En el símil de la historia de la Revolución Francesa, donde unos principios, unos valores, una forma de ver el mundo cae y se instala una nueva forma de entender el mundo. Y bien, si aquí tenemos un cuadro comparativo entre el paradigma teológico, principalmente de la Edad Media, y el paradigma científico que se empezó a desarrollar lo que es en la modernidad. Uno de los principales postulados, en este caso de carácter ontológico, es que para la Iglesia y sobre todo en la Edad Media, todo giraba en torno a Dios. Nosotros, si nos queríamos hacer reflexionar, la primera premisa era Dios, y luego nos íbamos añadiendo premisas, ¿no? La primera premisa que no se podía discutir, que no se podía individuar, era la existencia de Dios. Sin embargo, con la modernidad hay toda una revolución, y el lugar que ocupa Dios lo empieza a ocupar el sujeto, el individuo. Pues ya no gira en torno a Dios, sino que gira en torno al sujeto. Es el sujeto el que construye el conocimiento. En la manera se pensaba que el conocimiento procedía de Dios. Y los métodos que se utilizaban en la Edad Media, que también se utilizaban en el ámbito jurídico, era el método exegético, de la Biblia, y mientras que el paradigma que se instala en la modernidad es el método hipotético, deductivo y experimental, ¿no? Galileo es el que va a introducir el experimento como forma de validar el conocimiento humano. Para los medievales el conocimiento estaba en la fe, que procedía de Dios, mientras que en la modernidad el conocimiento está en el propio individuo, en la razón, ¿no? Y este conocimiento se valida mediante la experimentación. Otros elementos, en la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana y todo el universo giraba alrededor del planeta Tierra, y mediante la modernidad se desplazó a la Tierra y se colocó al Sol. El centro de nuestro sistema solar. También en el plano ontológico la realidad se encuentra en el plano espiritual, y eso por influencia de Platón, o sea, la realidad está en el mundo de las ideas, y para los cristianos ese mundo de las ideas es el mundo espiritual. Mientras que para la modernidad principalmente la realidad se va a encontrar en los sentidos, en lo que nosotros observamos, ¿no? En el mundo que nosotros observamos. A nivel también de una perspectiva sociológica, el conocimiento se gestaba, se creaba y se desarrollaba en las universidades, que dependían todas absolutamente de la Iglesia. Mientras que en la modernidad ya el Estado empezó a crear nuevas universidades, y ya el conocimiento ya no estaba exclusivamente en manos de la Iglesia, sino que también estaba en manos del Estado. El Estado empezaba a ganar autonomía con respecto a la Iglesia, entonces la universidad era muy importante para poder desarrollar la sociedad. Entonces, para Thomas Kuhn, el conocimiento se desarrolla de manera paradigmática y de manera revolucionaria. Una revolución quiere decir que echa al traste el conocimiento previo y se instala un conocimiento nuevo, una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, el modelo de Ptolomeo fue dejado atrás, fue refutado, se instaló el modelo de Galileo, luego vino Newton tiene un modelo mucho más explicativo que el de Galileo, que Galileo quedó desfasado, y entonces se adoptó la concepción de Newton del universo,
Luego vino Einstein y entonces echó al traste el modelo de Newton y se instauró el modelo de Einstein. Y hoy en día seguimos, al menos en el plano cosmogónico o cosmológico, seguimos con el paradigma de Einstein. Aunque ya hay algunas anomalías, algunas crisis, sobre todo que vienen procedentes de la física cuántica. Entonces, con la revolución científica se cambian las instituciones, se cambia la forma del mundo cambia todo. No, entonces, por eso el cambio es muy revolucionario, el cambio es muy radical, por ejemplo, del paso de la Edad Media a la modernidad. El cambio es muy radical. Que pensaba que la Tierra era plana, que la Tierra no se movía, que se movía el Sol alrededor de la Tierra, que el universo giraba al Sol porque lo que nos observábamos sentidos y además era coherente con la Sagrada Escritura. Y a partir de la modernidad, las Sagradas Escrituras ya no se interpretan de una manera tan literal, sino que se interpretan de una manera metafórica, simbólica. Otro elemento importante acerca de los paradigmas que son inconmensurables. Esto quiere decir que no hay diálogo entre paradigmas, que no puede dialogar una persona que pensaba que la Tierra era el centro del universo con otra persona que pensaba que, que el centro del universo era el Sol. ¿Por qué? Porque los principios ontológicos son totalmente diferentes. Para la persona que, que postulaba por un modelo geocéntrico, podría haber, la Tierra es el centro del universo porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y ese era un argumento que dentro de ese paradigma era correcto. Sin embargo, para una persona de la modernidad, pues, ese argumento pues, era más cuestionable porque ya no era necesario recurrir a las Sagradas Escrituras, sino que mediante la experimentación podíamos comprobar cuál de las teorías era más válida. Pero para eso, para eso uno tenía que aceptar el experimento como un instrumento epistemológico de validación del conocimiento. Por eso las argumentaciones dentro de un paradigma son circulares, porque a la hora de demostrar su validez recurrimos a elementos propios del paradigma. Por eso es un razonamiento circular, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos con mucha claridad en la argumentación del modelo geocéntrico de la Edad Media, que decían que el Sol giraba alrededor del planeta Tierra porque así lo decía la Biblia. Entonces, todo lo que decía la Biblia era verdadero porque se consideraba que procedía de Dios, por lo tanto no podíamos discutirlo. Entonces, por eso no puede haber un diálogo entre paradigmas, porque los principios, los postulados ontológicos y epistemológicos son absolutamente diferentes. Entonces, para que pueda haber diálogo, tenemos que coincidir con principios tanto ontológicos como epistemológicos. Si no coincidimos, ya no puede haber diálogo. O aceptas un paradigma o aceptas otro paradigma. Por eso el paradigma es una gesta, es todo un todo, porque no es solo una cuestión puramente de validación lógica formal, de coherencia en el discurso, sino que tiene que ver con la forma en la cual nosotros vemos el mundo. Yo el mundo lo veo y lo concibo eh, en principio, tal como el mundo lo describe la Biblia, pues lo que me diga la ciencia, pues como voy a aceptar que esté la ciencia, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar porque aceptar a la ciencia en este caso sería como ir en contra de la Biblia. Bien, en el ámbito del derecho y en base a lo que te dije en los apuntes, se os ofrecen como dos paradigmas, comprender el derecho en su generalidad. Uno de los paradigmas que más influencia ha tenido en el ámbito jurídico es el positivista, que ya vimos en la clase anterior, y para el positivismo hay una única ciencia, un único método científico y por lo tanto debe tener un mismo lenguaje científico que para muchos positivistas sea la lógica y la matemática. Sin embargo, para la teoría crítica no hay una ciencia, sino que hay ciencias, están las ciencias naturales, las ciencias sociales, por lo tanto, las ciencias formales. Y por lo tanto, bueno, hay ciencias y hay métodos. No hay necesidad de construir un único método, porque cada ciencia, en función de sus propias características, pues elaborará sus propios métodos. Para el positivismo, y esto en el plano ontológico,
la realidad es objetiva, y el científico puede describir de manera objetiva dicha realidad. Sin embargo, la realidad crítica eso es imposible. La realidad, si bien puede que sea una, pero cada persona la va a percibir de manera diferente. Incluso a veces nuestro estado emocional puede influir en la forma de ver el mundo. Si uno está cabreado, pues el mundo lo ve oscuro, y si uno está feliz, pues el mundo lo ve, como dicen, el mundo lo ve de color de rosa. Bien, dentro de los contextos, el positivismo se mueve dentro del contexto de justificación, es decir, que para poder explicar yo cómo se desarrolla la ciencia, simplemente con recurrir a la lógica de las matemáticas, pues puedo ofrecer explicaciones en ese sentido. Sin embargo, para la teoría crítica lo que prima es el contexto de descubrimiento. Una teoría científica se desarrolla gracias a su contexto histórico, sociológico y cultural. Una teoría, por muy buena que sea, si no acompaña a contextos históricos, social y cultural, pues no va a triunfar. Y eso ya lo hemos visto en algunos casos. En el caso de Hipatia, el modelo de Hipatia era mucho más coherente que el de sus contemporáneos. Sin embargo, no triunfó porque era mujer y encima iba a encontrar lo que decía la Iglesia Católica. Dentro de un punto de vista metodológico, la lógica va a ser uno de los principales instrumentos. Por eso, eso es algo propio del contexto de justificación, mientras que el contexto de descubrimiento, pues vamos a recurrir a la historia, a la sociología, incluso a la psicología, para poder explicar por qué se desarrolla una teoría o se desarrolla una ciencia y no otra, o por qué se acepta unos proyectos de investigación y no otros, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de la descripción del genoma humano, que fue un proyecto, un megaproyecto de investigación, pues había los principales criterios para que ese proyecto se llevase adelante fueron de carácter ideológico y sobre todo político, no tan científico como algunos científicos nos intentan ofrecer. Y luego los métodos que se utilizan en el método del positivismo, pues está el método hipotético deductivo y en el caso de la teoría física está el método hermenéutico o método interpretativo. Y esto sería todo lo que es sobre esta clase que gira en torno al concepto de paradigma, que es un concepto muy importante porque en el ámbito jurídico se utiliza mucho. Lo claro, lo se utiliza en lo que es la teoría de visión judicial, derecho penal, también se hablan de diferentes paradigmas, por ejemplo, uno de ellos está el paradigma garantista. En el ámbito de los estudios constitucionalistas también, pues se habla del Estado de Derecho legal, del Estado de Derecho constitucional. En el ámbito de la argumentación, pues también vamos a tener diferentes paradigmas de cómo argumentar, etcétera, ¿no? En la teoría del derecho hay diferentes paradigmas, el naturalismo y el positivismo. Entonces, es un concepto que es muy utilizado y entonces es importante que nos detengamos y que lo podamos comprender muy bien. Y bueno, la semana que viene abordaremos el tema de las ciencias sociales.